Constituyente y nos incide pues en un punto que acabamos de tocar con el congresista Tello, que es que la Asamblea Constituyente no es posible sin la reforma de este artículo constitucional, o sea, la recolección de firmas a la cual incluso ha aludido la primera ministra Mirta Vázquez. No se debe perder de vista que además, como en realidad el propio Perú Libre lo ha reconocido con la presentación de un proyecto de ley, no va a ser posible sin la modificación de ese artículo constitucional. ¿Tienen los votos? Creo que es claro que no. Así que vamos a ver cómo va evolucionando este debate para en todo caso, darle la preeminencia que se merece. Es decir, si el Congreso no va a pasar la figura de la Asamblea Constituyente, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos, o lo que tendrían que hacer ellos para empezar, sería juntar los votos, que como insisto, hasta ahora no tienen. Vamos a conversar sobre otro tema de suma actualidad. Estábamos hablando un poco con el congresista Tello, interesante conocer las posiciones del bloque magisterial del Congreso sobre la reforma educativa, pero más allá de ello, hay una urgencia inmediata, que es el tema del retorno a los colegios. El Minedu y el colectivo Volvamos a Clases coordinan precisamente este retorno, y bueno, se ha puesto a marzo del 22 como el plazo de este retorno de clases presenciales, pero lo que estamos viendo realmente en los últimos días es ya el clamor, la exigencia, no solamente de organizaciones, de padres de familia, sino de alumnos. Escuchamos en medios de comunicación alumnos de los últimos años de colegio que realmente están muy frustrados con esta situación, y no se puede negar que el Perú está a la saga, a la retaguardia en realidad del continente con respecto a este procedimiento de retorno. Conversamos con Norma Correa, profesora e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sobre esta materia. Norma, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenas noches, Enrique, un gusto estar en tu programa y poder conectarme con tu público. Bueno, a ver, ¿cómo observa? Hace algunas semanas en realidad conversamos sobre esto, ha seguido avanzando, y en realidad las respuestas todavía no quedan claras del por qué este proceso no avanza con la celeridad que se debería. Una pregunta que se me quedó en el tintero con el congresista Tello es, por ejemplo, ¿qué tanto está pesando, por ejemplo, la propia voluntad magisterial, las UGELes? ¿Qué tan lenta es la respuesta por ese lado, las exigencias de los profesores? El hecho es que todavía no tenemos en claro el por qué. ¿Usted lo tiene claro? Bueno, a ver, te voy a dar la respuesta en dos tiempos, ¿no? Yo creo que ya habrá seguramente espacio más adelante para que se hagan análisis, ¿no?, de los factores que explican esta toma de decisiones, pero lo cierto y lo concreto son dos cosas, ¿no? Primero, la educación es un servicio público esencial. Cada día que las escuelas están cerradas estamos vulnerando el derecho a la educación de niños y adolescentes. Esta situación de escuelas cerradas afecta los aprendizajes, la salud mental, tiene implicancias para la economía del país, tiene implicancias para el trabajo de las mujeres, y es una situación que profundiza las desigualdades. A los más afectados son los pobres y vulnerables, ¿no? Ese es un tema. El otro tema que es importante tener presente es que de alguna manera estamos cargando una mochila, Enrique, y es la mochila de no haber priorizado a las necesidades de los niños y adolescentes en su momento, ¿no? De alguna manera este tema fue dejándose para después, ¿no? Y ahora estamos en una situación que se nos acaba el año y no tenemos mayor claridad de cómo vamos a avanzar. Ahora, en ese marco hay algunos avances positivos que quiero destacar, ¿no? De la vez que conversamos hace ya varias semanas a la fecha, me parece que ha habido un despertar ciudadano, ¿no? Padres, docentes, estudiantes, ¿no? De querer, ¿no?, aportar a encontrar soluciones para que podamos avanzar de una manera segura, responsable, pero urgente en la reapertura de escuelas, ¿no? Y otro tema que creo que también ha ayudado mucho de alguna manera a gatillar esta atención ciudadana es cuando nos hemos visto reflejados en el espejo de nuestros países vecinos, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile, países de Sudamérica, ¿no? Son países que están por encima del 60-70% de alumnos ya asistiendo a la presencialidad. Argentina está ya sobre el 90%. Entonces, ya no es que estamos pidiendo, digamos, realidades o comparándonos con realidades que son distintas a las nuestras, ¿no? Estamos comparándonos con nuestros vecinos del barrio, por decirlo así, ¿no? Entonces, si Bolivia, por ejemplo, la hermana República de Bolivia está por alrededor del 70% de su población estudiantil beneficiada en la presencialidad, ¿por qué el Perú no puede hacerlo?
Sí, de hecho, ya que algunos viejos aliados del presidente Castillo ven a Bolivia con tanto interés, usted pone un ejemplo sumamente pertinente. Ahora, ¿por qué no hacerlo? Es que volvemos a esa misma pregunta. Yo no sé, evidentemente yo tuve una conversación, llegué a tener una conversación con algunos otros periodistas, con el profesor Cadillo, que parecía tener pues una ruta, pero claro, si vas cambiando también ministros de educación a cada rato, la cosa se dificulta más, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, a ver, ¿cómo avanzar, no? Hay varios frentes. Queda claro que a estas alturas se requiere actualizar la normativa, ¿no? Hemos estado operando con la Resolución Ministerial 121, que fue creada el 9 de marzo de este año, en otro contexto epidemiológico, ¿no? Y, digamos, fue una normativa pertinente en su momento, pero que ahora necesita ser actualizada para poder impulsar el proceso, simplemente para dar unas cifras, ¿no? Porque es muy importante que dimensionemos esto. A la fecha tenemos en el Perú alrededor de 12.498 escuelas abiertas ofreciendo servicios en semipresencialidad, pero eso es tan solo el 11.2% del total de instituciones educativas que tiene el Perú. Ahora, estas escuelas que están abiertas, estas 12.000 y pico escuelas que están abiertas, en su mayoría están en zonas rurales. Por ejemplo, destaca mucho la región Loreto, es la región donde hay más escuelas abiertas en semipresencialidad, ¿no? Ahora, en la gestión del ministro Cadillo, el ministro Cadillo tiene un gran mérito, y yo lo reconozco siempre, ¿no? El ministro Cadillo abrió Lima, y pienso que tomó una decisión muy valiente en su momento, incomprendida por muchos, me parece, pero que fue una decisión en el sentido correcto, porque justamente lo que empezó de alguna manera es a facilitar que hayan experiencias de apertura en grandes ciudades, ¿no? Y a la fecha en Lima tenemos algo así como 150, me parece que es 145, ¿no? Escuelas abiertas en Lima metropolitana. Ahora, estas escuelas abiertas son en su gran mayoría escuelas públicas, ¿no? Hay una proporción menor las escuelas privadas, pero bueno, queda claro que hay mucho por hacer, hay una brecha muy grande por cubrir para avanzar en esta línea, y se requiere la mayor prioridad política para impulsar esta agenda. Ahora, se está diciendo marzo, evidentemente, claro, el año escolar está a poco de terminar. Esto podría pasar por, digamos, una modificación del calendario, una adaptación del calendario para aprovechar los meses previos, porque otro de los problemas es cuando se pone en marzo y decimos, ok, nos vamos a marzo, claro, no vas a tener, digamos, el suficiente tiempo de ensayo. ¿Cómo podríamos, digamos, modificar, adaptar el calendario a esta situación para que los chicos regresen antes? Bueno, una medida que es clave para empezar a hacer esta transición es que se promueva la apertura de escuelas que cuenten con las condiciones, ¿no?, en el transcurso de este mes de noviembre y diciembre. Existe un conjunto de escuelas que puede hacerlo, que tiene el interés de los padres de familia, así que podemos avanzar en esa ruta, pero se requiere voluntad también y liderazgo de los gobiernos regionales. Y acá tenemos de todo, Enrique. Tenemos al gobierno regional de Cajamarca, a través del señor presidente regional Mesías Guevara, que nos ha dado una lección de liderazgo, ¿no?, digamos, decretando la apertura de las escuelas habilitadas, y el contraste, tenemos casos preocupantes, ¿no?, como la región San Martín, donde por razones que la verdad generan mucha alarma, el gobierno regional no está asumiendo, ¿no?, el rol de impulsar el retorno a la semipresencialidad. Entonces ahí un primer elemento es, los gobiernos regionales tienen que tener también criterios compartidos, esto no puede ser tan discrecional, ¿no? Claro. Porque necesitamos avanzar de manera, digamos, razonablemente equitativa en el territorio, ¿no? Ahora, y hay de acá a diciembre mucho que podemos hacer. Hay personas que dicen, no, pero pues ya va a acabar el año escolar, pero discúlpenme, cada día cuenta para los niños y adolescentes, claro, cada minuto cuenta para los más pobres y vulnerables. Entonces, las soluciones tenemos que empezar a hacerlas ahora. Ahora, otro tema que me gustaría aclarar, Enrique, es que entiendo, y yo soy madre de familia, tengo 2 hijas chicas, ¿no? Muchos padres de familia tienen preocupación. Entonces, obviamente, no se trata de hacer este proceso a la loca, ¿no? Tiene que haber una planificación, tiene que haber mucha claridad, una muy buena comunicación con los padres de familia, pero ¿eso qué supone? Que sea prioridad ahora, no solamente del Ministerio de Educación, del gabinete en su conjunto, Enrique, porque esto es un tema complejo que requiere el respaldo, por ejemplo, del sector vivienda. ¿Para qué? Para las conexiones de agua potable en los colegios, que requiere el respaldo del sector transporte. ¿Para qué? Soluciones, protocolos para el retorno de los escolares
al transporte público, ¿no? Requerimos también el rol del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Y entonces es una prioridad que debe ser del conjunto del gabinete, con el liderazgo, por supuesto, del Ministerio de Educación, pero con el respaldo político integral del más alto ente de gobierno en nuestro país. Qué duda cabe. Para terminar, Norma, yo quería preguntarle, no sé si escuchó al congresista Tello, tuvimos una buena parte de nuestra conversación hablando del tema de la carrera pública magisterial y de las propuestas del actual ministro de Educación. Y allí hay preocupación en torno a varios especialistas. La respuesta del congresista Tello es, bueno, esos son precisamente especialistas. No es gente que está en las aulas de clase, no es gente que ve la necesidad de los alumnos y por el otro lado, como repito, hay esta incertidumbre sobre el destino de la reforma educativa y de si el principio de meritocracia va a ser afectado. ¿Cómo avanzar en esta situación? Cuando ya parecía que teníamos cierto consenso en torno a cuál debería ser el norte de la educación, esto evidentemente se está desdibujando. Quisiera hacer una pregunta abierta. ¿Qué hubiera pasado si en medio de esta emergencia sanitaria tan terrible que hemos tenido y que ha golpeado tanto a nuestro país, los profesionales de la salud hubieran puesto sus intereses gremiales por encima de la atención a la emergencia? Yo pienso que yo tengo el más absoluto respeto por los docentes del Perú, pienso que los docentes realmente han trabajado mucho por sacar esta educación remota adelante. Me temo que los sindicatos no tienen una postura clara sobre el tema de la reapertura, también de alguna manera están priorizando, ¿no?, sus demandas históricas. Yo creo que son, en una democracia, esas demandas deben ser escuchadas, pero tenemos que de alguna manera ponernos de acuerdo en cuáles son las prioridades que son más urgentes en este contexto de emergencia, porque para hacer una metáfora, la educación peruana está en UCI, Enrique. Esa es la situación. Entonces podemos tener una lista muy larga de temas que yo creo que estamos todos de acuerdo, que la educación en el Perú requiere una inversión y un respaldo muy sostenido, porque ha sido por mucho tiempo pues relegada, pero tenemos que organizar estas prioridades, ¿no?, y evitar retroceder en temas donde el país ya ha avanzado. Hay reformas que hemos avanzado en materia educativa, en materia de transporte, que yo pienso que lo que amerita es mejorar, perfeccionar, pero no retroceder. Gracias, Norma Correa, por estar con nosotros, y usted lo ha dicho, materia educativa, materia de transporte. Vamos a ir a una pausa para hablar de este otro foco de preocupación, de potencial retroceso, con Mariana Ali.